Psicología y alquimia, de Carl Gustav Jung. Capítulo 1. Introducción a la problemática de la alquimia en el campo de la psicología de la religión. Calamum quasatum non conteret et linum fumigans non extinguet. No romperá la caña cascada ni apagará la mecha que se extingue. Isaías 42:3. Para un conocedor del complejo llamado psicología, no harían falta observaciones introductorias en lo que se refiere al contenido de las investigaciones que siguen. Pero un lector profano en la especialidad y que se enfrenta sin preparación alguna con este libro, quizá necesite de algunas aclaraciones iniciales. El concepto proceso de individuación, por un lado, y la alquimia, por otro, son cosas que parecen muy distanciadas entre sí, de tal manera que, de momento, a la imaginación se le antoja imposible representarse la existencia de un puente que las enlace. Debo una explicación a este tipo de lector, especialmente porque en ocasiones, al ser publicadas mis conferencias, he tenido algunas experiencias que me inducen a pensar en una cierta perplejidad de mis críticos. Lo que voy a exponer en relación con la esencia del alma humana son fundamentalmente observaciones en seres humanos. Se ha reprochado a estas observaciones que se trata de experiencias desconocidas y difíciles de comprender respectivamente. Es un hecho curioso con el cual se tropieza una y otra vez, que absolutamente todos, incluso los profanos más incompetentes, creen estar enterados por completo de lo que es la psicología, como si la psique fuera precisamente el campo que disfrutara del más general de los conocimientos. Pero cualquiera que conozca de verdad el alma humana estará de acuerdo conmigo si digo que este campo es el más oscuro y misterioso con que tropieza nuestra experiencia. Jamás se acaba de aprender en este campo. En mi actividad práctica no transcurre casi ningún día sin que me encuentre con algo nuevo e inesperado. Cierto que mis experiencias no son trivialidades que estén a flor de piel, pero están en una proximidad accesible para cualquier psicoterapeuta que se ocupe de este campo especial. Por ello me parece absurdo, cuando menos, que se me reproche en cierto modo el desconocimiento de las experiencias participadas. No me considero responsable de la insuficiencia del saber profano en materia de psicología. En el proceso analítico, o sea, en el enfrentamiento dialéctico entre el consciente y el inconsciente, existe una evolución, un progreso hacia una meta o un fin, cuya naturaleza difícilmente descifrable ha acaparado mi atención durante muchos años. En todas las fases posibles de la evolución, los tratamientos psíquicos llegan a un final, pero sin que al alcanzarle se tenga la impresión de haber conseguido con él una meta. Las terminaciones temporales típicas tienen lugar: 1. Después de recibir un buen consejo. 2. Después de una confesión más o menos completa, pero en cualquier caso suficiente. 3. Tras el reconocimiento de un contenido desconocido hasta el momento, pero esencial, cuya conciencia lleva anejo un nuevo impulso vital o de actividad. 4. Tras conseguir una nueva adaptación racional a circunstancias ambientales, quizá difíciles o desacostumbradas. 5. Tras conseguir desprenderse de la psique infantil después de un largo trabajo. 6. Tras la desaparición de síntomas atormentadores. 7. Después de producirse un cambio positivo en el destino, como exámenes, noviazgo, matrimonio, separación, cambio de profesión, etc. 8. Después del redescubrimiento de pertenecer a una confesión religiosa o después de la conversión. 9.
tras comenzar el establecimiento de una filosofía práctica de la vida, filosofía en el sentido de la antigüedad. Aunque esta enumeración puede ser susceptible todavía de varias modificaciones y complementos, creo que caracteriza en conjunto las situaciones fundamentales en que el proceso analítico y respectivamente psicoterapéutico llegan a un fin provisional y en ocasiones también definitivo. Pero como demuestra la experiencia, existe un número de pacientes relativamente numeroso en cuyo caso la terminación exterior del trabajo con el médico no significa en modo alguno también el final del proceso analítico. Antes bien, la dialéctica con el inconsciente sigue y además en sentido parecido al de los que no han abandonado su asistencia al consultorio del médico. Uno se encuentra a veces con estos pacientes al cabo de varios años y se entera entonces de la historia, notable con frecuencia, de sus ulteriores cambios. Tales experiencias han reforzado mi hipótesis de que existe en el alma un proceso, por decirlo así, independiente de las circunstancias exteriores y que busca una meta. Y por otra parte me han liberado de la preocupación de que yo mismo pudiera ser el único causante de un proceso psíquico impropio, y por ello quizá contrario a la naturaleza. Esta preocupación podría estar justificada hasta cierto punto por el hecho de que determinados pacientes no se dejan persuadir a una terminación del trabajo analítico con ningún argumento de las 9 categorías citadas, ni siquiera con ayuda de una conversión religiosa, por no hablar de algo tan sensacional como la eliminación de los síntomas neuróticos. Precisamente los casos de esta última clase me han hecho ver con claridad que con el tratamiento de la neurosis se empieza a abordar un problema que va mucho más allá de lo puramente médico y que es imposible solucionar con la única contribución de la medicina. Pronto hará medio siglo que comenzó la época del análisis con sus pseudobiologías, concepciones y desvalorizaciones del proceso de desarrollo anímico. Pero bien, aferrándose a los conceptos de aquellos tiempos, todavía se acostumbra a un buen grado a hablar de huida frente a la vida, transferencia no resuelta, autoerotismo y toda clase de denominaciones desagradables. Pero si se tiene en cuenta que todas las cosas han de ser examinadas por ambos lados, una valoración negativa en el sentido de la vida solo es permisible cuando se demuestra que no se puede hallar nada realmente positivo en el que quedar pendiente. La comprensible impaciencia del médico no necesita en sí probar nada todavía. Solo mediante la indecible paciencia del investigador ha conseguido la nueva ciencia llegar a un conocimiento profundo de la esencia del alma, debiendo agradecerse a la sacrificada tenacidad y perseverancia del médico el logro de ciertos resultados terapéuticos inesperados. Además, las concepciones negativas injustificadas son cómodas y ocasionalmente nocivas, y despiertan la sospecha de que con ellas se arropa el desconocimiento, cuando no hasta el intento de sustraerse a la responsabilidad y a la confrontación categórica. El trabajo analítico conduce más temprano o más tarde, inevitablemente, a la confrontación humana entre el yo y el tú y el yo, más allá de todo pretexto demasiado humano. Por lo cual no solo puede ocurrir con facilidad, sino que da lugar inexorablemente a que resulten afectados tanto el paciente como el médico, y no solo de una forma superficial, sino hasta profunda. Nadie maneja fuego o veneno sin resultar algo alcanzado, cuando menos, en los puntos donde el aislamiento no es completo, pues el verdadero médico no está nunca al lado, sino siempre y en todo lugar dentro. El quedar pendiente puede ser indeseable, incomprensible
e incluso insoportable para ambas partes, sin necesidad de que se haya demostrado negativo en el sentido de la vida. Al contrario, puede ser un hanging on que se ha de valorar positivamente, el cual, si bien es cierto que significa por un lado una dificultad insuperable en apariencia, por otro representa, y precisamente por ello, esa situación peculiar que exige un esfuerzo máximo e incita a la totalidad del ser humano a salir a la palestra. Sí, podría incluso decirse que el paciente, por una parte, busca de forma inconsciente o imperturbable el problema insoluble en último término, y que por otra el arte o la técnica del médico contribuyen como mejor pueden en ayudar al paciente en dicha búsqueda. Ars totum requirit hominem, exclama un alquimista. Pues bien, es este homo totus el que se busca. Tanto los esfuerzos del médico como la búsqueda del paciente apuntan hacia ese hombre total, oculto, no manifiesto todavía, que es al mismo tiempo el más grande y el futuro. Pero por desgracia el auténtico camino que lleva a la totalidad está integrado por rodeos y caminos equivocados, condicionados por el destino. Es una longuísima vía, no un camino recto, sino una línea sinuosa que une posturas antagónicas entre sí, una línea que recuerda el caduceo de orientación, un sendero cuya sinuosidad laberíntica no carece de espanto. Es este camino donde tienen lugar las experiencias que se acostumbra a calificar de difícilmente accesibles. Su insuficiencia estriba en que son costosas, exigen aquello a que más se teme, concretamente la totalidad, algo que está continuamente en boca de todos y con la que se puede teorizar hasta el infinito, pero a la que en la realidad de la vida se rehúye con los máximos rodeos. Se prefiere muchísimo más la costumbre de la psicología de los compartimientos, en la que un cajón ignora lo que el otro encierra. Me temo que de este estado de cosas no se ha de hacer responsable únicamente a la inconsciencia e impotencia del individuo considerado aisladamente, sino también a la educación anímica en general del europeo. Y esta educación no radica solo en la competencia, sino también en esencia de las religiones dominantes, pues sólo éstas, frente a todos los sistemas racionalistas, se refieren al ser humano interior y exterior por igual. Se le puede reprochar al cristianismo un desarrollo retrasado si se quiere disculpar la propia insuficiencia. No quiero caer en el error de cargar sobre los hombros de aquel una carga de la que es fundamentalmente responsable el desacierto del ser humano. Por ello, no hablo de la forma íntima y mejor de comprender el cristianismo, sino de la superficialidad y de la mala inteligencia tan evidentes para todos. La exigencia de la imitación de Cristo, o sea, imitar el ejemplo y llegar a ser semejantes a éste, debería tener como objetivo el desarrollo y la elevación del hombre interior. Pero el creyente superficial, que tiende a las fórmulas mecánicas, ha hecho de Cristo un objeto de culto que está fuera del hombre, al que precisamente por la veneración se le impide penetrar en la profundidad del alma y crear la integridad correspondiente al modelo que sirve de ejemplo. De esta suerte, el mediador divino se queda en una imagen exterior, mientras que el ser humano continúa siendo un fragmento intacto en lo más profundo de su naturaleza. Sí, Cristo puede ser imitado hasta la estigmatización sin que el imitador se haya ajustado ni siquiera aproximadamente al modelo y el sentido de éste. Pues no se trata de sólo una imitación pura y simple, la cual deja sin transformar a la persona, con la que se queda en un simple artificio. Antes bien, se trata de una realización del modelo con los propios medios. Deo concedente,
en la esfera de la vida individual. Ciertamente, no se ha de pasar por alto que incluso en las imitaciones erróneamente entendidas, existe en ocasiones un tremendo esfuerzo moral, el cual, aunque no consiga alcanzar la verdadera meta, tiene no obstante el mérito de una entrega total a un valor máximo, si bien es verdad que representado exteriormente. No es inimaginable que un ser humano, precisamente en el curso de su total esfuerzo y gracias a él, viva incluso el reflejo de su totalidad, con el sentimiento de gracia peculiar de esta vivencia. La concepción malentendida y puramente exterior de la imitación de Cristo responde a un principio europeo que establece una diferencia entre las posturas occidental y oriental. El hombre occidental está fascinado por las mil cosas, las ve una a una, está apresado por el yo y las cosas, y no tiene conciencia de las profundas raíces de su ser. En cambio, el ser humano oriental vive el mundo de las cosas individuales, incluso su yo es para él como un sueño y está enraizado esencialmente en la causa primitiva, la cual le atrae con tal fuerza que la relación del oriental con el mundo está relativizada en una forma incomprensible para nosotros con frecuencia. La postura occidental basada en el objeto tiende a que el modelo de Cristo se quede en su forma objetiva, privándole así de su misteriosa relación con el hombre interior. Por ejemplo, este prejuicio motiva que los exégetas protestantes interpreten entre vosotros, en vez de en vosotros, la expresión relativa al reino de Dios. Con esto no se pretende decir nada sobre la validez de la postura occidental. Estamos ya suficientemente convencidos en este aspecto. En cambio, si se procede al análisis del modo de ser oriental, que es precisamente lo que tiene que hacer la psicología, resulta difícil desprenderse de ciertas dudas. A quien la conciencia se lo permita, puede decidir de una manera violenta y de tal suerte, quizás sin proponérselo, alzarse a la categoría de arbiter mundi. Yo, por lo que a mi persona se refiere, prefiero el exquisito don de la duda, pues éste deja intacta la virginidad de la manifestación inconmensurable. El ejemplo de Cristo se ha cargado con el pecado del mundo, pero si se está completamente fuera, también está fuera el pecado del individuo, con lo cual este último es más fragmentado aún que nunca, pues la mala inteligencia superficial le abre un camino cómodo para, de manera literal, arrojar sus pecados sobre él y escapar así a una responsabilidad más profunda, lo cual se halla en contradicción con el espíritu del cristianismo. Tales relajamiento y formalística fueron no solo una de las causas de la Reforma, sino que también existen dentro del protestantismo. Cuando permanecen fuera el valor máximo, Cristo, y la indignidad máxima, el pecado, el alma queda vacía, carece de lo más bajo y de lo más alto. La postura oriental, en especial la india, procede a la inversa. Todo lo más alto y lo más bajo está en el sujeto, trascendental, con lo que alcanza límites inconmensurables la significación del Atman, de la individualidad. Sin embargo, en Occidente la individualidad desciende a un valor nulo. De aquí que el alma se subestime, en general en Occidente. Quien habla de la realidad del alma tropieza con el reproche de hacer psicologismo. De psicología se habla en tono único. La idea de que existen factores psíquicos correspondientes a figuras divinas se considera una desvalorización de la psicología y linda con la blasfemia el pensamiento de que una experiencia religiosa puede ser un proceso psíquico, pues se argumenta diciendo que no es únicamente psicológico. Lo psíquico es solo naturaleza y por ello no puede brotar nada religioso de lo psíquico, según se opina.
Pero tales críticos no vacilan ni un instante en afirmar que todas las religiones, con excepción de la suya propia, tienen su origen en la naturaleza del alma. Es característico que dos reseñas teológicas de mi libro Psicología y Religión, católica una y protestante la otra, a sabiendas hayan pasado por alto mi demostración de la génesis psíquica de los fenómenos religiosos. En cambio, ahora uno se tiene que preguntar realmente de dónde se ha obtenido un conocimiento tan a fondo del alma como para poder decir solo anímico. Así es, concretamente, como habla y piensa el hombre occidental, cuya alma es evidentemente indigna. Si hubiese mucho en esto, se hablaría de ello con respeto, pero como no se hace así, se ha de extraer la conclusión de que tampoco hay ningún valor en ello. Pero esto no es necesariamente siempre y en todo lugar, sino tan solo donde se entra nada en el alma, y Dios está por completo fuera. Un poco más de Meister Eckhart haría bien en ocasiones. Una proyección exclusivamente religiosa puede privar de sus valores al alma, de manera que a consecuencia de la inanición no puede continuar desarrollándose y queda tendida en un estado inconsciente. Al mismo tiempo se cae en la manía de que la causa de todos los infortunios radica en el exterior, y ya no se formula siquiera uno la pregunta de en qué modo contribuye personalmente a la situación. El alma se nos antoja entonces insignificante hasta tal punto que apenas se la considera capaz del mal, por no hablar ni mucho menos del bien. Pero si el alma deja de participar en la vida del ser humano, la vida religiosa se rigidifica en actos exteriores y meras fórmulas. Sea cualquiera la forma en que nos imaginamos la relación entre Dios y el alma, una cosa es segura, que el alma no puede ser cosa única, sino que tiene la dignidad de un ser al que se le ha dado conciencia de una relación con la divinidad. Y aunque la relación sea sólo de una gota de agua respecto al mar, éste no existiría sin la multiplicidad de las gotas. La inmortalidad del alma establecida por el dogma la eleva por encima del cuerpo humano perecedero y la hace partícipe de una cualidad sobrenatural. Con ello sobrepasa muchísimo en importancia al ser humano consciente y mortal, por lo que al cristiano le estaría prohibido en realidad considerar el alma como un solo. El alma corresponde a Dios como el ojo al sol. Nuestro consciente no abarca al alma y por tanto resulta ridículo cuando hablamos de las cosas del alma en un tono protector o despreciativo. Incluso el cristiano creyente desconoce los ocultos caminos de Dios y ha de dejar en las manos divinas. Si Él quiere actuar en el ser humano desde fuera o desde dentro a través del alma. Así el creyente no puede negar el hecho de que existen somnia a Deo missa, sueños enviados por Dios, iluminaciones de su alma que no pueden ser atribuidas a ninguna causa exterior. Sería una blasfemia la afirmación de que Dios se puede revelar en todas partes y precisamente no en el alma humana. La intimidad de la relación entre Dios y el alma excluye de antemano cualquier demérito del alma. Quizás se haya ido demasiado lejos al hablar de una relación de parentesco, pero en cualquier caso el alma ha de tener en sí una posibilidad de relación, o sea, una correspondencia con la esencia de Dios, pues de lo contrario jamás podría existir una correlación. Formulada psicológicamente, esta correspondencia es el arquetipo de la imagen de Dios. Todo arquetipo es capaz de un desarrollo y diferenciación infinitos. Por tanto, es posible que esté más o menos desarrollado. Es una forma externa de religión que pone todo su énfasis en la figura externa, donde por consiguiente se trata de una proyección más o menos completa. El arquetipo se identifica completamente con las representaciones externas,
pero permanece inconsciente como factor anímico. Y cuando un contenido inconsciente es sustituido de tal forma por la imagen de una proyección, queda excluido de participar en la vida de la conciencia y de tener influencia en esta. Pierde en gran medida su vida por hallarse impedida en la formación natural del consciente. Incluso más aún, permanece sin experimentar variación en su forma primitiva, pues en el inconsciente no se modifica nada. A partir de un punto determinado, hasta desarrolla una tendencia a la regresión a fases más inferiores y arcaicas. Por tanto, puede ocurrir el caso de que un cristiano que crea en todas las figuras sagradas permanezca, sin embargo, sin desarrollarse ni experimentar modificación alguna en lo más íntimo de su alma, pues Dios está fuera para él y no le experimenta en su alma. Sus motivos decisivos y sus intereses e impulsos influyentes actúan desde un alma inconsciente y sin evolucionar, tan pagana y arcaica como la que más, y en modo alguno desde la esfera del cristianismo. No solo la vida individual, sino también la suma de las vidas individuales del pueblo demuestra la verdad de esta afirmación. Los grandes acontecimientos de nuestro mundo, pensados y llevados a cabo por los hombres, no respiran el espíritu del cristianismo, sino el de un paganismo claro. Estos hechos tienen su origen en una concepción anímica que ha permanecido arcaica y que no ha sido tocada ni siquiera de lejos por el cristianismo. Como afirma la Iglesia y no sin razón, el semer credidice, haber creído antes, deja ciertas huellas. Pero no se descubre nada de estas huellas en las grandes cosas fundamentales. La cultura cristiana ha demostrado estar hueca hasta un punto que produce pavor. Es un barniz exterior, pero el hombre interior permanece intacto y por tanto no ha experimentado modificación alguna. El estado del alma no responde a las creencias exteriores. La evolución del alma del cristiano no ha discurrido paralelamente al desarrollo exterior. Tanto en la Iglesia como en las Sagradas Escrituras, todo aparece en palabras e imágenes, pero todo ha quedado exteriormente, no ha calado en el interior del hombre. Reinan en el interior de los dioses como jamás lo hicieran, lo cual significa que la correspondencia interior con la imagen exterior de Dios no se ha desarrollado por falta de educación anímica y se ha quedado estancada con el paganismo. Cierto que la educación cristiana ha hecho todo lo humanamente posible, pero no ha sido suficiente. Han sido muy pocos quienes se han dado cuenta de que la figura divina es la propiedad más íntima del alma de cada uno. El acercamiento a Cristo ha tenido lugar por fuera únicamente, nunca desde el interior de la propia alma. Por ello reina todavía en este campo un sombrío paganismo, el cual inunda el llamado mundo civilizado cristiano con una claridad que ya no se puede continuar negando, aunque se tienda un velo demasiado. Las exigencias más elementales de la ética cristiana pudieran ejercer cualquier influencia decisiva en los intereses fundamentales del europeo cristiano. Bien, es verdad que las misiones cristianas predican el Evangelio a pobres paganos desnudos. Pero los paganos interiores que pueblan Europa no se han enterado todavía de lo que el cristianismo significa. El cristianismo tiene que comenzar necesariamente otra vez desde el principio si quiere cumplir su alta misión educadora. No se habrá conseguido logro fundamental alguno mientras la religión continúe siendo únicamente fe y formas exteriores, y mientras la función religiosa no sea una experiencia de la propia alma. Se ha de comprender todavía una cosa, que el
mysterium magnum no existe únicamente en sí, sino que también está fundado particularmente en el alma humana. Quien no sepa esto por experiencia, aunque sea el más versado de los teólogos, no tiene la menor sospecha de lo que significa la palabra religión, y todavía menos lo que es la educación del ser humano. Pero si demuestro que el alma posee por naturaleza una función religiosa, y exijo que la tarea más noble de toda educación del adulto sea transmitir a la conciencia el arquetipo de la imagen de Dios, así como sus irradiaciones y efectos respectivamente, tropiezo entonces con la teología que me reprocha el psicologismo. Si, como demuestra la experiencia, no existiera en el alma los valores más elevados, la psicología no me interesaría lo más mínimo, pues el alma no sería en tal caso sino un pobre humo. Pero cientos de experiencias me han enseñado que el alma no es esto, sino que antes bien contiene la respuesta a todas las cosas formuladas por el dogma y algo más todavía, lo cual faculta al alma para ser ese ojo al que le ha sido dado ver la luz, y para ello necesita de una extensión inconmensurable y de una profundidad insondable. Se me ha hecho el reproche de que he deificado el alma. No he sido yo, ha sido el mismo Dios que la ha deificado. No he sido yo quien ha atribuido al alma una función religiosa. Lo que he hecho ha sido demostrar con ejemplos que el alma es naturaliter religiosa, es decir, que posee una función religiosa. Una función que yo no he interpretado ni metido dentro del alma, sino que se produce espontáneamente sin ser inducida a ello por opiniones o sugestiones de clase alguna. Estos teólogos, a causa de un deslumbramiento realmente trágico, no ven que no se trata de demostrar la existencia de la luz, sino que existen ciegos que ignoran que sus ojos puedan percibir algo. Se debiera tener en cuenta que no sirve de nada ensalzar y predicar la luz si nadie puede ver. Más bien sería necesario enseñar al ser humano el arte de ver. Es una cosa patente que hay demasiadas personas incapaces de establecer una relación entre las imágenes sagradas y su propia alma. Esto significa que no pueden ver cómo y hasta qué punto dormitan en su propio inconsciente las correspondientes imágenes. Para posibilitar esta visión interior, se tiene que despejar el camino que conduce a poder ver, y francamente ignoro cómo se podrá lograr esto sin la ayuda de la psicología, es decir, sin entrar en contacto con el alma. Existe otra mala inteligencia asimismo grave, consistente en atribuir a la psicología la intención de crear una nueva doctrina, pudiera ser que herética. Si a un ciego se le enseña a ver gradualmente, no se puede esperar que descubra al instante con ojos de águila nuevas verdades. Se ha de contentar uno con que, en definitiva, vea un poco y pueda comprender hasta cierto punto lo que ve. La psicología se ocupa en el acto de ver y no en la construcción de nuevas verdades religiosas, siendo así que las enseñanzas ya existentes no han sido aún vistas ni comprendidas. Se sabe que en cuestiones religiosas no se puede comprender nada cuando no se ha tenido una experiencia interior. Es en la experiencia interior donde por primera vez se manifiesta la relación del alma con lo predicado y mostrado exteriormente como un parentesco o correspondencia, tal como la de sponsus y sponsa. Por tanto, si yo, como psicólogo, digo que Dios es un arquetipo, me refiero con ello al tipo existente en el alma. Lo que es sabido procede, o sea, golpe, impresión. Ya la palabra arquetipo presupone un algo que imprime.
La psicología como ciencia del alma se ha de limitar a su objetivo y cuidarse muy bien de salirse de sus fronteras mediante, quizás, afirmaciones metafísicas o confesiones de fe de cualquier clase. Si pusiera a un Dios como causa, aunque fuera tan solo hipotética, exigiría de forma implícita la posibilidad de una demostración de la existencia de Dios, con lo cual se saldría de los límites de su competencia en una forma absolutamente inadmisible. La ciencia solo puede ser ciencia. No existe ninguna confesión de fe científica ni similares contradicciones in adiecto. No sabemos, sencillamente, de dónde puede proceder, en último término, el arquetipo, en la misma medida que ignoramos también el origen del alma. La competencia de la psicología como ciencia experimental alcanza tan solo a establecer si el tipo hallado en el alma a base de la investigación comparada puede ser o no, con razón, calificado, por ejemplo, de imagen de Dios. Con esto no se afirma ni niega nada sobre una posible existencia de Dios, lo mismo que el arquetipo del héroe no presupone la existencia de él. Si mi investigación psicológica demuestra ahora la existencia de ciertos típicos psíquicos y su analogía con conocidas ideas religiosas, con ello se da la posibilidad de un acceso a esos contenidos experimentables que notoria e irrebatiblemente forman la base concreta empírica de las experiencias religiosas. Queda al arbitrio del creyente admitir cualesquiera explicaciones metafísicas sobre el origen de estas imágenes, pero no al del intelecto, que se ha de ceñir estrictamente a los principios de la explicación científica y evitar cualquier traspaso de la posibilidad de la ciencia. Nadie puede impedir que el creyente considere que Dios, el Purusa, el Atman o el Tao son la causa primaria y eliminar con ello la última insatisfacción del hombre en el todo. La ciencia hace un trabajo diligente, pero no toma el cielo al asalto. Pero si se deja arrastrar a tal extravagancia, entonces ya se ha aserrado la rama sobre la que se sienta. El hecho real es ahora que el reconocimiento y la experiencia de que existen estas imágenes interiores abre tanto para el entendimiento como para el sentir un acceso a esas otras imágenes que la doctrina religiosa presenta al ser humano. Y con ello hace la psicología lo contrario de lo que se le reprocha. Procura posibilidades para una mejor comprensión de lo existente. Abre los ojos para ver que los dogmas están llenos de sentido. O sea que precisamente no destruye, sino que proporciona nuevos inquilinos a una casa vacía. Puedo confirmar esto con múltiples experiencias. Renegados o tibios de las más diversas confesiones encontraron un nuevo acceso a sus antiguas verdades, y entre ellos no pocos católicos. Incluso hasta un parsi reencontró el camino al templo del fuego de Zoroastro, de lo cual se puede deducir la objetividad de mi punto de vista. Pero es precisamente esta objetividad el mayor reproche que se hace a mi psicología, que no se decida por esta o aquella doctrina religiosa determinada. Pero me gustaría formular una pregunta sin recurrir en modo alguno a mi convicción subjetiva. ¿No es concebible que también pueda ser una decisión el hecho de no pretender erigirse en arbiter mundi, sino que se renuncia expresamente a esta subjetividad y, por ejemplo, se respeta la creencia de que Dios se ha expresado en muchas lenguas y manifestado de múltiples maneras, y que todas esas manifestaciones son verdaderas? La objeción formulada por la parte cristiana que es imposible que las manifestaciones completamente contradictorias puedan ser verdad
ha de admitir que se le pregunte con toda cortesía: ¿es 1 igual a 3? ¿Cómo puede 3 ser 1? ¿Puede ser virgen una madre? Etcétera. Es que no se ha observado que todas las afirmaciones religiosas contienen contradicciones lógicas y afirmaciones imposibles por principio, que incluso hasta esto constituye la esencia de la afirmación religiosa. Tenemos a este respecto la profesión de fe de Tertuliano: Et mortus est Dei filius, prorsus credibili est, quia ineptum est, et sepultus resurrexit certum est, quia impossibile est. Y está muerto el Hijo de Dios, lo cual es francamente increíble porque es absurdo, y sepultado ha resucitado. Esto es cierto porque es imposible. Si el cristianismo exige la creencia de tales contradicciones, me parece que no puede reprochar a nadie el hecho de dar validez a unas cuantas paradojas más. Es una cosa extraña, pero la paradoja es uno de los máximos bienes espirituales. La claridad, en cambio, es signo de debilidad. Por tanto, una religión se empobrece interiormente cuando pierde o reduce sus paradojas, mientras que se enriquece cuando aumentan, pues únicamente la paradoja es capaz de abarcar de forma aproximada la inmensidad de la vida. En cambio, la claridad y la falta de contradicción no tiene más que un sentido, y por ello resultan inadecuadas para expresar lo inconcebible. No todo el mundo posee la capacidad intelectiva de un Tertuliano, quien evidentemente no solo era capaz de soportar la paradoja, sino que hasta significaba para él la máxima certeza religiosa. El enorme número de mentecatos hace que la paradoja resulte peligrosa, mientras ésta sea considerada un aspecto acostumbrado de la vida y una cosa natural, que jamás se ha puesto en tela de juicio, continuará sin entrañar peligro alguno. Pero si un intelecto insuficientemente desarrollado, el que como es sabido siempre tiene de sí la mejor opinión, tuviera la ocurrencia de hacer la paradoja de una declaración de fe al objeto de sus reflexiones, tan serias como impotentes, no transcurriría mucho tiempo sin que estallara en una iconoclasta carcajada de burla y señalara con el dedo a todos los descubiertos ineptia del misterio. Se ha ido con rapidez cuesta abajo desde la Ilustración francesa, pues cuando se despierta este entendimiento incapaz de soportar paradoja alguna, no hay sermón que le sujete. Surge entonces una nueva misión. Concretamente, llevar gradualmente a un escalón superior a esta inteligencia todavía no desarrollada y aumentar el número de los que al menos puedan tener una sospecha de la enorme amplitud de una verdad paradójica. Quien no sea capaz de esto puede considerar prácticamente obstruido por completo el acceso espiritual al cristianismo. Sencillamente, no se comprende ya lo que se pudiera dar a entender con las paradojas del dogma. Y cuanto más exterior sea la forma de entender estos, tanto más se choca con su figura irracional, y terminan siendo unas curiosas reliquias del pasado, anticuadas en definitiva. El afectado no puede saber hasta qué punto este desarrollo significa para él una pérdida espiritual, de extensión difícil de estimar, pues jamás ha tenido experiencia de las imágenes sagradas como de algo que uno posee interiormente y nunca ha tenido conciencia del parentesco de dichas imágenes con su propia estructura anímica. Pero precisamente la psicología del inconsciente puede proporcionarle este conocimiento indispensable, aspecto en el que reviste el máximo valor la objetividad científica de la psicología.
Si la psicología estuviera unida a una confesión religiosa, no podría conceder al inconsciente del individuo esa libertad de movimientos que es condición previa imprescindible para la producción de los arquetipos. Es precisamente la espontaneidad de los contenidos arquetípicos la que convence. Por el contrario, la intervención prejuzgada impide una experiencia libre de prejuicios. Si el teólogo, por un lado, cree realmente en la omnipotencia de Dios y, por otro, en la validez de los dogmas, ¿por qué no confía entonces en que también el alma sea expresión de Dios? ¿Por qué este temor a la psicología? ¿O es quizá que el alma ha de ser tenida directamente por un infierno, de forma totalmente antidogmática, desde la que hablan únicamente demonios? Si fuera este en realidad el caso, un hecho de tal naturaleza posiblemente no sería menos convincente, pues como se sabe, la realidad del mal, percibida con terror, ha logrado como mínimo tantas conversiones como haya conseguido la experiencia del bien. Los arquetipos del inconsciente son correlaciones demostrables empíricamente de los dogmas religiosos. La Iglesia, en el lenguaje hermenéutico de los padres, posee un rico tesoro de analogías con los productos espontáneos individuales que la psicología ofrece. Lo que expresa el inconsciente no es ninguna cosa arbitraria ni opinión alguna, sino un acontecer o un ser así, como cualquier ser natural. Es comprensible que las expresiones del inconsciente estén formuladas de manera natural y no dogmática, exactamente igual que el conjunto de alegorías patrísticas, que lleva todo el volumen de la naturaleza al campo de sus amplificaciones. Si existen aquí sorprendentes alegorías de Cristo, encontramos algo similar también en la psicología del inconsciente. La diferencia consiste en que las alegorías de los padres de la Iglesia, ad Christum spectat, están referidas a Cristo, en tanto que el arquetipo psíquico es Él mismo, y por tanto puede ser interpretado en cada ocasión según la época, el lugar y el medio. En Occidente es ocupado por la dogmática imagen de Cristo. En Oriente, por el Rurusha, el Atinan, el Hiranyagarbha, Buda, etc. Como es comprensible, el punto de vista religioso traslada el acento al sello grabador, pero la psicología, como ciencia, lo pone en lo único concebible para ella, la grabación. El punto de vista religioso comprende al tipo como efecto del sello. Por el contrario, el punto de vista científico estima que dicho tipo es el símbolo de un contenido desconocido para él e inconcebible. Y como el tipo es más indefinido y polifacético que la oportuna premisa religiosa, la psicología, a través de su material empírico, se ve constreñida a expresar el tipo con un término que no depende del tiempo, del lugar ni del medio. A saber, si el tipo, por ejemplo, coincidiera en todo detalle con la figura dogmática de Cristo y no contuviera definición alguna que excediera de este paralelismo, se tendría que considerar el tipo, cuando menos, una reproducción fiel de la figura dogmática y no denominarle correspondientemente. El tipo coincidiría entonces con Cristo, pero empíricamente no es este el caso, ya que el inconsciente, como el conjunto de alegorías de los padres de la Iglesia, presenta todavía un gran número de otras definiciones no contenidas, de forma explícita, en la fórmula dogmática. Por ejemplo, figuras no cristianas como las antes mencionadas, comprendidas en el tipo. Pero tampoco estas figuras satisfacen la indeterminación del arquetipo. En realidad,
resulta inimaginable que pueda existir figura determinada alguna que sea expresión de la intermediación arquetípica. Por ello me he visto obligado a dar al arquetipo correspondiente el nombre psicológico de individualidad, concepto que por un lado es lo bastante definido como para procurar una esencia de la integridad humana, y por otro, lo suficientemente indeterminado como para expresar la indescriptibilidad e indeterminabilidad de la totalidad. Estas propiedades paradójicas del concepto responden al hecho de que la totalidad está compuesta, de una parte por el ser humano consciente y de otra por el inconsciente. Pero no se pueden señalar límites y determinaciones de este último. Por tanto, en el lenguaje científico, la individualidad no alude ni a Cristo ni a Buda, sino a las figuras que corresponden a la totalidad, y cada una de estas figuras es un símbolo de la individualidad. Esta forma de expresión es una necesidad mental de la psicología científica, y no significa en modo alguno un prejuicio trascendental. Al contrario, y como se ha mencionado anteriormente, este punto de vista permite a unos decidirse por Cristo, a otros por Buda, etc. Quien considere una molestia esta objetividad debe pensar que sin ella es imposible la existencia de una ciencia. Por consiguiente, quien pretenda negar a la psicología el derecho a la objetividad hace la inoportuna tentativa de apagar la luz que ilumina la vida de una ciencia. Incluso aunque se consiguiera un propósito tan insensato, tan solo se lograría con ello aumentar todavía más el alejamiento ya catastrófico que existe entre la inteligencia mundana por una parte y la Iglesia y la religión por otra. Es no sólo comprensible, sino una razón de ser absoluta para toda ciencia, que ésta se concentre en su objeto con relativa exclusividad. Y como el concepto de la individualidad tiene un interés central para la psicología, de aquí que ésta, naturalmente, piense de forma opuesta a la teología. Para la primera, las figuras religiosas apuntan a la individualidad. Para la segunda, en cambio, apuntan a su propia imagen central. Y esto significa que la individualidad psicológica podría ser comprendida, a lo sumo, como una alegoría de Cristo. Ciertamente este contraste es irritante, pero por desgracia, ineludible si no se quiere en definitiva quitar a la psicología el derecho de la existencia. Abogo, por tanto, en pro de una tolerancia, cosa que no le resulta difícil a la psicología, pues como toda ciencia, no tiene exigencia totalitaria alguna. El símbolo de Cristo tiene una importancia máxima en la psicología, por cuanto junto a la figura de Buda quizás sea el símbolo más desarrollado y diferenciado de la individualidad. Nos basamos para ello en el volumen y contenido de las afirmaciones sobre Cristo, las cuales responden en medida extraordinariamente alta a la fenomenología psicológica de la individualidad, aunque no comprenden en sí todos los aspectos de este arquetipo, cuya inabarcable extensión se puede considerar una desventaja frente a la certeza de una figura religiosa. Pero no es, en modo alguno, misión de la ciencia emitir juicios sobre valores. La individualidad no solo es indeterminada, sino que también, paradójicamente, contiene el carácter de la certeza, incluso de lo único. ¿Acaso sea esta una de las razones de que precisamente las religiones que tienen como fundadores a personajes históricos se hayan convertido en religiones mundiales, cual es el caso del cristianismo, el budismo y el islamismo? La inclusión de la personalidad única, y esto es especialmente en unión con la naturaleza divina no determinable, responde precisamente a lo absoluto de la individualidad, que enlaza lo único
con lo eterno y lo individual con lo más general. La individualidad es una reunión de los antagonismos, y con esto se diferencia este símbolo por completo de lo cristiano. La androginia de Cristo es la máxima concesión que hace la Iglesia a la problemática de los antagonismos. La oposición entre la claridad y el bien de un lado y la oscuridad y el mal de otro fue dejada en su abierto conflicto al representar Cristo el bien, mientras que su contrapartida, el diablo, es el representante del mal. Este contraste es el auténtico problema mundano que ha quedado de momento sin resolver todavía. Pero la individualidad es una paradoja absoluta, por cuanto en cualquier relación representa tesis y antítesis, y al mismo tiempo síntesis. Existen abundantes pruebas psicológicas para demostrar esta afirmación, pero me resulta imposible exponerlas aquí extensamente. Remito a los entendidos en esta materia la simbología mándala. Por consiguiente, el arquetipo aproximado al consciente, mediante la investigación, confronta al individuo con la contradictoriedad de la naturaleza humana, con lo que le posibilita una experiencia por completo directa de la luz y la oscuridad, de Cristo y el diablo. Pero bien entendido que, en el mejor o en el peor de los casos, se trata solo de posibilitar, no de realización, pues las experiencias de esta clase no se pueden conseguir en el caso necesario con medios humanos. Se han de considerar a este respecto factores que escapan de nuestro control. La vivencia del contraste no guarda relación alguna con la comprensión intelectual ni con el sentimiento. Más bien se le podría calificar de destino. Una experiencia de tal clase puede demostrar a uno la verdad de Cristo y a otro la verdad de Buda, y ciertamente hasta la evidencia máxima. Sin la experiencia de lo contradictorio, no existe experiencia alguna de la totalidad y, por tanto, tampoco ningún acceso interior a las imágenes sagradas. Por este motivo, el cristianismo insiste con razón en la pecaminosidad y en el pecado original con la evidente intención de, al menos desde fuera, desgarrar en cada individuo el abismo de la contradictoriedad del mundo. Cierto que este método fracasa ante el entendimiento despertado hasta cierto punto, dado que la doctrina deja de ser creída y además se la considera absurda. Precisamente un entendimiento de tal naturaleza tiene simplemente una sola dirección y queda detenido en la ineptia mysterii. Está lejísimos de la antinomística de Tertuliano. En realidad no sería capaz de resistir el sufrimiento de una contradictoriedad de tal especie. No resulta desconocido el hecho de que, a causa de ejercicios rigurosos y ciertas predicaciones misionales por parte católica, y mediante cierta educación protestante que olfatea el pecado, se originan daños anímicos que no conducen al reino de Dios, sino a la consulta del médico. Aunque la comprensión de lo contradictorio es en realidad indispensable, en la práctica puede ser soportada, sin embargo, solo por muy pocos, una situación tenida en cuenta por la experiencia de la confesión. Una reacción paliativa de esto engendra el probabilismo moral, al que se han puesto reparos con mucha frecuencia y desde los más diversos lados, un probabilismo con el que se pretende que el pecado no agobia al ser humano. Sea cualquiera la forma en que se piense sobre este fenómeno, hay una cosa segura,
y es el hecho de que en él, junto con otras consideraciones, se comprende una gran parte de humanidad y una comprensión de las debilidades humanas, lo cual compensa lo insoportable de la antinomia. La monstruosa paradoja de la insistencia en el pecado original, por un lado, y la concesión del probabilismo, por otro, es comprensible de manera directa por el psicólogo como una consecuencia necesaria de la problemática contradictoria cristiana antes esbozada. Al fin y al cabo, el bien y el mal están dentro de la individualidad más cerca entre sí que si fueran gemelos univitelinos. La realidad del mal y su incompatibilidad con el bien separan con violencia las contradicciones y conducen de manera implacable a la crucifixión y suspensión de todo lo viviente. Y como es el anima naturaliter cristiana, esta consecuencia debería producirse de manera tan inevitable como tuvo lugar en la vida de Jesucristo. Todos deberíamos estar crucificados con Cristo, es decir, estar suspendidos en un sufrimiento moral correspondiente a la crucifixión auténtica. En un principio esto es posible solo de manera aproximada y además insoportable y hostil a la vida hasta tal punto que una persona normal solo puede permitirse entrar en tal estado hasta tal punto que una persona normal solo puede permitirse entrar en tal estado únicamente de modo temporal y en rarísimas ocasiones. Pues ¿cómo podría ser una persona normal si experimentara continuamente tales padecimientos? Por tanto, es insoslayable adoptar una postura más o menos probabilista respecto al problema del mal. Con ello, la verdad de la individualidad, concretamente la inimaginable unidad bien-mal, se manifiesta en la paradoja de que el pecado, si bien es cierto que es lo más grave y lo más reprochable, no pesa tanto, sin embargo, como para que no podamos desprendernos de él con ayuda de razones probables. Y a este respecto, lo dicho en último término no supone, necesaria y categóricamente, dejadez ni ligereza, sino simplemente una necesidad práctica de la vida. La práctica de la confesión procede como la vida misma, que se resuelve con éxito contra el hecho de perecer a causa de una contraposición irreconciliable. Frente a esto perdura, nota bene, el conflicto expressis verbis, lo cual responde a su vez a la antinomia de la realidad, la cual es en sí conflicto y unidad. El cristianismo ha elevado la antinomia del bien y del mal a la importancia de un problema mundial, y mediante la formulación dogmática de la contradicción a un principio absoluto. En este conflicto, sin solucionar de momento, el cristianismo está metido como un protagonista del bien y como jugador participante en el drama del mundo. Este seguimiento de Cristo significa, si se le entiende en su sentido más profundo, un sufrimiento insoportable para la inmensa mayoría. Por tanto, el seguimiento de Cristo es en realidad únicamente un seguimiento condicionado y no llevado a la práctica en modo alguno. Y la práctica pastoral de la Iglesia hasta se ha visto obligada a aliviar el yugo de Cristo. Por consiguiente, esto significa una reducción esencialmente considerable de la dureza y rigidez del conflicto, traduciéndose en una relativización práctica del bien y del mal. El bien equivale a un seguimiento incondicional de Cristo, en tanto que el mal representa un impedimento a este propósito. La debilidad y la pereza moral del hombre son las que más obstaculizan este seguimiento. Y precisamente con estas muestra el probabilismo una comprensión práctica
que puede corresponder a la tolerancia, la dulzura y el amor al prójimo cristianos, más en ocasiones que la forma de pensar de quienes ven en esto una relajación únicamente, aunque se ha de conceder a la aspiración probabilista una serie de virtudes cristianas fundamentales. No se ha de pasar por alto, sin embargo, que impide el dolor del seguimiento de Cristo y quita, así, su dureza a la lucha del bien contra el mal, suavizándola hasta una dimensión tolerable. Se produce de esta forma una aproximación al arquetipo psíquico de la individualidad, en el que también este contraste aparece como armonizado, y ciertamente, como se ha mencionado ya, en forma diferente a la del símbolo cristiano, que deja el conflicto sin resolver. Para este último hay una grieta que atraviesa el mundo. La luz lucha contra la noche, lo superior contra lo inferior. Aunque el dogma condena el pensamiento de que el 2 sea igual a 1, la práctica religiosa, sin embargo, permite, como ya hemos visto, una realización aproximada del símbolo psíquico natural, precisamente la individualidad unida en sí. Contra esto, el dogma insiste en que 3 y 1 son la misma cosa, pero en cambio se defiende frente a la posibilidad de que 4 pueda ser igual a 1. Como se sabe, los números impares son masculinos desde remotos tiempos, no solo entre nosotros, sino también en China, mientras que los pares son femeninos. Según esto, la Trinidad es una deidad marcadamente masculina, respecto a la cual no ofrecen una equivalencia completa la androginia de Cristo y la especial posición y elevación de la Madre de Dios. Con esta constatación, que quizá le parezca extraña al lector, llegamos a un axioma central de la alquimia, concretamente la frase de María profetisa. El 1 se convierte en 2, el 2 se hace 3, y del 3 sale el 1 en forma de 4. Como el lector ha visto ya por el título del libro, este se ocupa de la significación psicológica de la alquimia, o sea, de un problema que ha escapado hasta ahora a la investigación científica, salvo muy pocas excepciones. Hasta hace poco tiempo, la ciencia se ha ocupado únicamente de estudiar la historia de la química en el campo de la alquimia, y solo en muy pequeña medida ha contemplado la parte filosófica e histórico-religiosa en este campo. Es evidente la importancia de la alquimia en la historia del desarrollo de la química. En cambio, su importancia desde el punto de vista de la historia del espíritu es tan desconocida todavía que parece casi imposible indicar con palabras en qué consiste esta importancia. Por ello, he intentado, en esta introducción, exponer la problemática religiosa, histórica y psicológica relacionada con el tema alquimista. Concretamente, la alquimia es algo así como una corriente subterránea hacia el cristianismo reinante en la superficie. Se comporta respecto a éste como un sueño respecto a la conciencia y en la misma forma que éste compensa los conflictos de la conciencia. La alquimia aspira a llenar los vacíos dejados por la tensión de las contradicciones del cristianismo. Quizá donde esto se exprese con mayor fuerza sea en lo que informa como un tema principal casi toda la alquimia en toda su duración. Quizá donde esto se exprese con mayor fuerza sea en lo que informa como un tema principal casi toda la alquimia en toda su duración de más de 1700 años. La frase antes citada de María profetisa. Se deslizan aquí, entre las cifras impares de la dogmática cristiana, las cifras pares, que representan lo femenino, la tierra, lo subterráneo, incluso el mal mismo.
Su personificación es la Serpens Mercurii, el dragón que se engendra y destruye a sí mismo y representa la prima materia. Este pensamiento básico de la alquimia se remite al Teom, al Tiamat con su atributo de dragón y con él el mundo primitivo matriarcal, que fue vencido por el mundo patriarcal, un mundo masculino, en la teomaquia del mito de Marduk. La transformación histórica mundial de la conciencia hacia el lado masculino se compensa ante todo por lo primitivo femenino del inconsciente. Ya en ciertas religiones precristianas se produce una diferenciación de lo masculino en la figura de la especificación padre-hijo, cuyo cambio adquiere después en el cristianismo una importancia máxima. Si lo inconsciente fuera simplemente complementario, habría acompañado esta transformación del consciente mediante la manifestación de madre e hija, para lo que se disponía ya del material necesario en el mito de Deméter-Perséfone. Pero como la alquimia demuestra, ha preferido el tipo Cibeles Atis, en la figura de materia prima y filius macrocosmi, con lo que así no se muestra complementario sino compensador. Se ve de esta manera que el inconsciente no se comporta de una manera simplemente contradictoria respecto al consciente, sino que es un contrario o compañero más o menos modificador. El tipo del hijo no saca del inconsciente primitivo una hija como imagen complementaria, sino también un hijo. Este hecho digno de atención se correlaciona, según todas las apariencias, en la encarnación del Dios Espíritu puro en la naturaleza humana terrena, posibilitada mediante la acción engendradora del Espíritu Santo en el vientre de la Beata Virgo. Así lo superior, lo espiritual, lo masculino, se inclina hacia lo inferior, lo terreno, lo femenino, y con arreglo a ello la madre que procede al mundo patriarcal, complaciendo a lo masculino, engendra un hijo mediante el instrumento del espíritu humano. No el contrario de Cristo, sino su correspondencia misteriosa. No un hombre Dios, sino un ser fabuloso de acuerdo con la esencia de la madre primitiva. Y como al Hijo superior le corresponde la misión de salvar al ser humano, el microcosmos, el Hijo inferior tiene la significación de un Salvator macrocosmi. Este es expuesto brevemente al acontecer dramático que tuvo lugar en las tinieblas de la alquimia. Resulta superfluo observar que estos dos hijos jamás se unieron, salvo quizás en el espíritu y la experiencia más íntima de unos pocos alquimistas especialmente dotados. Pero no resulta difícil de entender lo que se perseguía con este acontecer. La encarnación de Dios en el hombre tenía la apariencia de una aproximación del principio masculino del mundo patriarcal al principio femenino del mundo matriarcal, con lo que este último se sintió movido a una igualación al mundo de los padres. Evidentemente, esto significaba tanto como una tentativa de tender un puente para la compensación del conflicto sin resolver. Pido al lector que no se escandalice por el hecho de que mi exposición parezca un mito gnóstico. Da la casualidad de que nos movemos aquí en los campos psicológicos donde se enraiza el gnosticismo. La afirmación del símbolo cristiano es gnosticismo, y la compensación del inconsciente lo es más que nada. Lo mitológico es el lenguaje desde siempre más adecuado para describir estos procesos psíquicos, y ninguna forma de exposición intelectual
puede alcanzar ni siquiera aproximadamente la extensión y fuerza expresiva de la imagen mítica. Se ha de tener en cuenta que se trata de imágenes primitivas, por lo cual el lenguaje gráfico es el mejor y más adecuado para reproducirlas. El proceso aquí descrito muestra todos los rasgos característicos de una compensación psicológica. Como es sabido, la máscara del inconsciente no solo es rígida, sino que refleja la cara que se le presenta. La hostilidad le da una figura amenazadora, mientras que la complacencia suaviza los rasgos de dicha máscara. Pero no se trata de un simple reflejo óptico, sino de una respuesta autónoma que permite reconocer la esencia propia del que responde. Así, el Filius Philosophorum no es en modo alguno un simple reflejo del Hijo de Dios en materia inapropiada, sino que el hijo de Tiamat muestra los rasgos de la imagen materna primitiva. Cierto es que marcadamente hermafrodita, pero tiene sin embargo nombre masculino y pone de manifiesto con ello la tendencia al compromiso con el reino subterráneo, rechazado por el espíritu e identificado a secas con el mal. Es inequívocamente una concesión a lo espiritual y lo masculino, aunque lleva en sí la gravedad de la tierra y lo fabuloso de los seres primitivos animales. Esta respuesta del mundo matriarcal muestra que no es insalvable el abismo que le separa del mundo patriarcal, pues el inconsciente contiene en sí un germen de la unidad de ambos. La esencia del consciente es discernimiento, diferencia, y por causa de la conciencia hay que separar entre sí los contrastes, ciertamente contra naturam. Los contrastes se buscan en la naturaleza, los extremos se tocan, y así sucede en el inconsciente, sobre todo en el arquetipo de la unidad, en la individualidad. En esta, como en la divinidad, están eliminados los contrastes, pero con la manifestación del inconsciente comienza la disociación de los mismos, como en la creación, pues cada acto de la adquisición de conciencia es un acto de creación, y los diversos símbolos cosmogónicos proceden de esta experiencia psicológica. En la alquimia se trata preferentemente del germen de la unidad escondido en el caos de Tiamat, y que constituye la respuesta a la unidad de la divinidad. Como ésta, tiene propiedad trinitaria en la alquimia influida por el cristianismo y triádica en la alquimia pagana. Según otros testimonios, responde a la unidad de los 4 elementos y constituye así una cuaternidad. La mayoría preponderante de los modernos hallazgos psicológicos hablan en favor de esta última. Los pocos casos en que he observado que se produjera el número 3 estaban caracterizados por una sistemática exclusión del consciente, concretamente por un inconsciente de la función inferior. Precisamente el número 3 no es ninguna expresión de totalidad, al representar el número 4 el mínimo de determinaciones de un juicio de la totalidad. No obstante, se ha de destacar que junto a la clara tendencia de la alquimia, como también del inconsciente, a la cuaternidad, existe una inseguridad continuamente acentuada entre 3 y 4. Ya en el axioma de María profetisa, la cuaternidad está sujeta a restricciones y no aparece clara. En la alquimia hay tanto 4 como 3 procedimientos,
4 y 3 colores. Cierto que hay siempre 4 elementos, pero con frecuencia se hallan 3 reunidos y uno tiene una posición especial. Ora la tierra, ora el fuego. Cierto que Mercurius es quadratus, pero también una serpiente tricéfala o una triunidad sin más ni más. La inseguridad remite a un tanto como, es decir, las posiciones centrales son tanto cuaternarias como ternarias. El psicólogo no puede por menos que remitirse al hecho de que también la psicología del inconsciente experimenta una perplejidad similar. La función inferior, la menos diferenciada, está contaminada de tal modo por el inconsciente colectivo, que al tornarse inconsciente lleva con ella, entre otros, también el arquetipo de la individualidad, como María dice. El 4 tiene la significación de lo femenino, de lo maternal, de lo físico. 3 equivale a masculino, paternal, espiritual. Por tanto, la inseguridad entre 4 y 3 equivale a una vacilación entre lo espiritual y lo físico, un ejemplo correspondiente de que toda verdad humana es siempre una penúltima verdad. Al comenzar esta introducción, he partido de la totalidad del ser humano como de la meta a que, en última instancia, conduce el desarrollo anímico en el proceso psicoterapéutico. Esta cuestión está relacionada de manera indisoluble con premisas ideológicas y religiosas respectivamente. Aunque el paciente crea no tener prejuicios en este aspecto, caso que se da con frecuencia, está condicionado de antemano por la historia hasta en los detalles de su modo de pensar, de conducirse en su moral y en su lenguaje. Si bien es verdad que con frecuencia no tiene conciencia de ello, en parte por carencia de instrucción y en parte por una autocrítica defectuosa. Por tanto, el análisis de su situación conduce, antes o después, a un traslucimiento de sus presuposiciones espirituales generales que va mucho más lejos de sus determinantes personales, con lo cual se plantea esa problemática que he intentado bosquejar en las páginas precedentes. En esta fase del proceso tiene lugar la producción de los símbolos de unidad, de los mandalas, que se presentan durante el sueño o en forma de impresiones visuales gráficas durante el estado de vigilia, actuando frecuentemente como compensación clarísima de la contrariedad y conflictividad de la situación consciente. Quizá fuera injusto decir que el dejar abierta la grieta en el orden mundial cristiano sea responsable de esto, al ser fácil demostrar que el símbolo cristiano cura precisamente esta herida o se esfuerza en curarla. Posiblemente fuese más correcto considerar la no resolución del conflicto como una situación de la situación psíquica del hombre occidental y lamentar su incapacidad de abarcar dentro de él toda la extensión del símbolo cristiano. Como médico, no puedo hacer exigencia alguna en este sentido a mis pacientes y tampoco tengo los medios de gracia de la Iglesia. En consecuencia, me veo enfrentado con la tarea de recorrer el único camino posible para mí. Concretamente, hacer que adquieran conciencia de las imágenes arquetípicas, las cuales responden, en cierto sentido, a las ideas dogmáticas. Pero tengo que dejar que sean mis pacientes quienes decidan de acuerdo con sus presuposiciones, su madurez intelectual, su cultura, su origen y su temperamento,
siempre que esto sea posible sin conflictos serios. Mi tarea como médico consiste en ayudar al paciente a que sea capaz de vivir. No puedo arrogarme ningún juicio sobre sus últimas decisiones, pues sé por experiencia que cualquier coacción, sea una leve sugerencia o persuasión, o cualquier otro modo de alteración, no consiguen, al fin y a la postre, sino impedir el Estado solo con su individualidad o con el nombre que quiera darse a la objetividad del alma. Tiene que estar solo para darse cuenta de lo que le lleva a él cuando él ya no se puede llevar más. Es únicamente esta experiencia la que proporciona al paciente una base indestructible. Este cometido realmente no ligero se le dejaría en cualquier momento con alegría al teólogo si mis pacientes no procedieran precisamente de él. Tendrían que haber seguido adheridos a la comunidad religiosa, pero han caído del gran árbol como una hoja marchita y ahora dependen del tratamiento médico. Hay en ellos algo que se aferra, a menudo con la fuerza de la desesperación, como si ellos o ello se precipitaran en la nada en el caso de no poder unirse. Buscan un suelo firme donde puedan estar. Como para ellos no es válido ningún apoyo exterior, posiblemente tendrán que encontrarlo dentro de sí mismos, lo cual, confieso, es posiblemente lo más improbable desde el punto de vista del inconsciente. Esto lo llegamos a ver gracias a la observación del arquetipo del origen inferior del Salvador. El camino que conduce a la meta es al principio caótico e infinito, y sólo de una forma muy gradual se van acrecentando las señales de dirección hacia una meta. El camino no es recto, sino en apariencia cíclico. Un conocimiento más exacto de él nos lo ha mostrado en forma de espiral. Después de ciertos intervalos, los motivos oníricos vuelven una y otra vez a formas determinadas, que según su clase definen un centro. Y ciertamente se trata de un punto central o de una disposición centralizada, que a veces se presenta ya en los primeros sueños. Los sueños, como manifestaciones del inconsciente, giran alrededor del centro y se aproximan a éste con amplificaciones cada vez más claras y extensas. Debido a la variedad y multiplicidad del material simbólico, de momento resulta difícil encontrar en realidad un orden de cualquier especie. Como es natural, no se presupone en modo alguno que las series de sueños estén sujetas a ningún precio de orden. Pero si se observa el fenómeno con más atención, se ve una forma cíclica y espiral respectivamente en el transcurso de la evolución. Se podría establecer un paralelismo entre tales cursos espirales y los procesos del crecimiento de las plantas. También el motivo vegetal, árboles, flores, etc., se reproduce con frecuencia en tales sueños y fantasías, y se presenta también espontáneamente de manera gráfica. El árbol es, en la alquimia, el símbolo de la filosofía hermética. La primera de las investigaciones que siguen se ocupa de una serie de sueños que contiene abundantes símbolos del centro y respectivamente de la meta. Por decirlo así, el desarrollo de estos sueños es equivalente al proceso de curación. Por tanto, el centro y la meta tienen importancia curativa en el auténtico sentido de la palabra.
La justificación de tal terminología se basa en los sueños mismos, que estos contienen tantas relaciones con el tema de los fenómenos religiosos que algunos de ellos pudieron ser acogidos en mi escrito Psicología y Religión. No me parece que exista duda alguna en el sentido de que en estos procesos se trata de los arquetipos constitutivos de la religión. Sea lo que fuere la religión, su parte psíquica, que no se puede captar empíricamente, está presente sin duda de ninguna clase en tales manifestaciones del inconsciente. Nos hemos detenido demasiado en la cuestión estéril, en el fondo, de si son verdad o no las afirmaciones de la fe religiosa, prescindiendo por completo del hecho de que jamás se puede probar o rebatir la verdad de una afirmación metafísica. La existencia de la afirmación es una realidad evidente en sí, que no necesita de ninguna otra prueba. Y si se asocia a esto un consensus gentium, queda así demostrada la validez de la afirmación precisamente por esta amplitud. Lo único abarcable en esto es el fenómeno psíquico, respecto al cual es inconmensurable la categoría de la exactitud o verdad objetiva. Un fenómeno no se relaciona jamás con un juicio racional, y en la vida religiosa se trata de fenómenos y hechos y en modo alguno de hipótesis discutibles. El enfrentamiento dialéctico en el proceso del tratamiento psíquico lleva consecuentemente a la confrontación del paciente con su sombra, con esa mitad oscura del alma de la que jamás uno se ha desprendido mediante proyección, o bien imputando al vecino en sentido estricto o lato todos los vicios que abiertamente tiene uno mismo, o bien traspasando sus pecados a un mediador divino por medio de la contritio, o con más suavidad, de la atritio. Se sabe ciertamente que sin pecado no existe el arrepentimiento, y sin arrepentimiento ninguna miseria salvadora, que sin el pecado original jamás podría haber entrado en escena el acto de la salvación del mundo. Pero se elude a propósito investigar si no existiera precisamente en el poder del mal una voluntad divina especial para cuya percepción tendríamos todos los motivos. Cuando, como es el caso del médico de almas, se tiene relación con seres humanos que están enfrentados con sus sombras más tenebrosas, se siente uno con frecuencia impulsado de una forma directa a tal modo de ver las cosas. En cualquier caso, el médico no puede permitirse, con un gesto tan cómodo como moralmente sublime, el hecho de remitirse al no harás de las tablas de la ley. Tiene que efectuar un examen objetivo y sopesar las posibilidades, pues sabe, menos por cultura y educación religiosa que por naturaleza y experiencia, que existe algo así como un felix culpa. Sabe que no solo puede descuidar su felicidad, sino también su culpa decisiva, sin la que jamás un ser humano alcanzará su totalidad. Esta última es concretamente un carisma que no puede conseguir con arte ni con habilidad, algo cuyo acontecer y llegar a ser solo se puede experimentar. Cierto que es para desesperarse el hecho de que la humanidad no sea unitaria, sino que esté constituida por individuos cuya índole espiritual se distribuye en un período de 10.000 años cuando menos. Por tanto, no existe absolutamente ninguna verdad que, significando la salvación para unos, no signifique para otros la perdición. Todo universalismo se enfrenta con este dilema terrible. He mencionado antes el probabilismo jesuítico,
que representa como ningún otro la tremenda tarea del catolicismo eclesial. También los mejor intencionados se han espantado de esto, pero en la confrontación directa con la realidad de la vida se le han quitado ya a más de uno las ganas de enojarse o de reír. También el médico tiene que ponderar y sopesar, cierto que no en favor o en contra de la Iglesia, pero sí en beneficio o en oposición a la vida y a la salud. El código moral aparece lo bastante claro y limpio sobre el papel, pero el mismo documento escrito de las tablas de carne del corazón es con frecuencia un triste despojo, precisamente en el alma de quienes hablan con más fuerza. Aunque se diga por doquier, el alma es el mal, no puede haber ninguna vacilación en juzgarlo. El mal es precisamente, en el caso individual, el más grande de todos los problemas, uno que exige ser sopesado con la mayor escrupulosidad. Sobre todo merece la mayor atención una pregunta: ¿quién actúa? Pues la respuesta a esta pregunta decide al fin y al cabo sobre el valor de la acción. Cierto que para la sociedad tiene mayor importancia de momento el qué del hecho, ya que esclarece de una manera directa, pero a la larga una actuación honrada puede terminar en desgracia cuando viene de la mano del hombre equivocado. El hombre previsor se dejará cegar tampoco por las acciones justas del injusto como por los hechos injustos del justo. Por ello, el psiquiatra no ha dirigido su atención al qué, sino al cómo de la acción, porque en dicho cómo está comprendida toda la esencia del autor. El mal exige ser tan sopesado como el bien, pues el bien y el mal no son, a fin de cuentas, sino prolongaciones y abstracciones ideales de la acción, y ambas pertenecen al fenómeno claridad-oscuridad de la vida. Al fin y al cabo, no existe ningún bien del que no pueda surgir un mal, ni mal alguno del que no pueda brotar un bien. La confrontación con la mitad oscura de la personalidad, con la sombra, se produce de manera espontánea en cualquier tratamiento medianamente a fondo. Este problema es tan importante como el pecado lo es en la Iglesia. Es inevitable y penoso el conflicto abierto. Me han preguntado con frecuencia: ¿y qué hace usted con esto? No hago nada. No puedo hacer nada en absoluto, sino tener una cierta confianza en Dios y esperar a que de un conflicto soportado con paciencia y valentía surja la solución, no prevista por mí, que le ha sido deparada a cada paciente. Cierto que mientras tanto no permanezco inactivo ni adopto una actitud pasiva, sino que ayudo al paciente a entender las cosas que el inconsciente produce durante el curso del conflicto. Se me puede creer si digo que no es esto ninguna cosa corriente, sino que más bien entra dentro de lo más importante que jamás me haya echado a la cara. Tampoco permanece inactivo el paciente, pues él ha de efectuar lo acertado, y ciertamente con todos los medios a su alcance, para impedir que le derribe el ataque del mal. Necesita la justificación mediante las obras, pues la justificación mediante la fe tan solo se ha quedado para él como para tantos otros en un sonido vacío. Por ello, en estos casos se necesita de un obrar real. Cristo ha aceptado al pecador y no le ha condenado. El verdadero seguidor de Cristo hará lo mismo, y como no querrá para el prójimo lo que no desee para él, aceptará también al pecador, pues él también lo es. Y lo mismo que no se reprocha a Cristo que fraternizara con el mal, no se debe tampoco hacer uno el reproche de que amar al pecador, que todos lo somos, sea un acto de amistad con el mal.
El amor nos perfecciona, mientras que el odio nos hace peores, tanto al odiado como al que odia. El riesgo de este modo de pensar concuerda con la peligrosidad del seguimiento de Cristo, pero el justo no se dejará sorprender en conversaciones con alcabaleros ni rameras. He de subrayar que ni la psicología ni el cristianismo han inventado todavía la imitación de Cristo. Deseo a todos que la Iglesia les libre de la carga de sus pecados. Pero el que no puede recibir este servicio tiene que inclinarse muy profundamente en el seguimiento de Cristo para tomar sobre sí la carga de su cruz. La antigüedad podía ayudarse con primitiva sabiduría griega. Nada de exageraciones. Todo el bien estriba en encontrar la medida justa. Pero ¿qué abismo nos separa aún de la sensatez? Abstracción hecha de la dificultad moral, existe un peligro no despreciable y que, particularmente en el caso de individuos de naturaleza patológica, puede ser causa de complicaciones. Es el hecho de que los contenidos del inconsciente personal, precisamente de la sombra, están correlacionados al principio de una manera indiferenciable con los contenidos arquetípicos del inconsciente colectivo, y al ir teniendo conciencia de la sombra, se arrastra de estos hacia arriba al mismo tiempo, por decirlo así. Se puede crear de esta suerte en el consciente un efecto inquietante, pues una animación de los arquetipos resulta desagradable también para el frío de los racionalistas. Concretamente, tiene miedo a la forma inferior del convencimiento, a la superstición que se impone a él, según opina. Pero en tales casos, la superstición se presenta solo en su forma más característica cuando se trata de personas patológicas, no cuando son capaces de mantenerse firmes. En el último caso, la superstición se presenta, por ejemplo, en forma de temor a enloquecer, pues todo lo que no puede definir la conciencia moderna se considera enfermedad mental. Ciertamente se ha de conceder que los contenidos arquetípicos del inconsciente colectivo adoptan con frecuencia, en los sueños e imágenes, unas formas grotescas y espantosas al mismo tiempo. Y tampoco el más racional de los conscientes es capaz de hacer frente a sueños de angustia sentidos profundamente, o a imaginaciones de miedo obsesivas. La explicación psicológica de estas imágenes, de las que el paciente no se puede desprender ignorándolas ni silenciándolas, lleva de manera lógica a la profundidad de la fenomenología de la historia de la religión. Pues la historia de la religión, en el sentido más amplio de este concepto, o sea, comprendidas mitología, folclore y psicología primitiva, representa el tesoro de las configuraciones arquetípicas, del que el médico puede extraer paralelismos útiles y comparaciones explicativas con que orientar e iluminar el consciente gravemente perturbado en su orientación. Es imprescindible dar a las imágenes fantásticas que surgen, extrañas e incluso amenazadoras para el consciente, un contexto, por decirlo así, con objeto de aproximarlas a la comprensión. Y como enseña la experiencia, el mejor modo de lograrlo es mediante el empleo del material de comparación mitológico. La parte 2 de este libro ofrece una gran cantidad de tales ejemplos. Al lector le llamará especialmente la atención el hecho de la abundancia de relaciones que existe entre el simbolismo onírico individual y la alquimia medieval. No es esto una prerrogativa del caso que se trate, sino un hecho general que no despertó mi atención
hasta hace solo 10 años, poco más o menos, cuando comencé seriamente a estudiar el simbolismo de la alquimia. La parte 3 contiene una introducción a la simbología de la alquimia en su relación con el cristianismo y el gnosticismo. Al ser una simple introducción, naturalmente está muy alejada de construir una exposición completa de este campo oscuro y complicado, y se ocupa básicamente solo del paralelismo Cristo-lápiz. Bien, es verdad que este paralelismo da motivo a una comparación de las ideas de la meta perseguida por el Opus Alchemicum con las ideas centrales cristianas, pues ambas tienen una importancia máxima para la concepción e interpretación de las imágenes contenidas en los sueños y su efecto psicológico. Esto último es importante en la práctica de la psicoterapia, pues no es raro que precisamente pacientes inteligentes y cultos, cuyo regreso a la Iglesia es imposible, entren en contacto con materiales arquetípicos, presentando así problemas al médico que éste no puede solucionar ya con una psicología orientada de forma puramente personal. Tampoco es suficiente, en modo alguno, el simple conocimiento de la estructura psíquica de la neurosis, pues tan pronto como el proceso penetra en la esfera del inconsciente colectivo, se trata con material sano, concretamente con los fundamentos universales de la psique individual variada. A comprender estos estratos profundos de la psique nos ayuda, por una parte, el conocimiento de la primitiva psicología y de la mitología, pero por otra, y esto en medida muy especial, el conocimiento de los grados previos históricos y directos del consciente moderno. En un lado está el espíritu de la Iglesia, que ha dado origen al consciente actual. En otro, la ciencia, en cuyos conocimientos se ha escondido mucho que no pudo conseguir ninguna aceptación por parte de la Iglesia. Son, sobre todo, restos del espíritu y del sentimiento de la naturaleza de la antigüedad, que no fueron aniquilados y terminaron encontrando asilo en la filosofía naturalista medieval. En forma de spiritus metallorum y de componentes astrológicos del destino, los viejos dioses planetarios perduraron durante muchos siglos de pensamiento cristiano. Mientras que, en la Iglesia, la diferenciación creciente de rito y dogma alejaban el consciente cada vez más de las raíces naturales que tienen en el inconsciente la alquimia y la astrología, se ocupaban sin cesar en que no se arruinara el puente de unión con la naturaleza, es decir, con el inconsciente anímico. La astrología hace que el consciente volviera sus ojos una y otra vez al reconocimiento de los pobres en hogar, es decir, a la dependencia del carácter y del destino respecto a motivos temporales determinados. Y la alquimia daba continuamente motivos para la proyección de los arquetipos que no podían encajar sin rozamiento en el proceso cristiano. Cierto que, por un lado, la alquimia rozaba sin cesar los límites de la herejía y estaba prohibida por la Iglesia, pero por otro disfrutaba de la protección eficaz que le ofrecía la oscuridad de un simbolismo, que en todo momento se podía explicar también como un alegorismo inofensivo. Para muchos alquimistas el aspecto alegórico se hallaba en primer plano hasta un punto tal que estaban firmemente convencidos de estar tratando tan solo cuerpos químicos. Pero de siempre había alquimistas aislados para quienes el trabajo de laboratorio guardaba relación con el símbolo y su efecto psíquico. Según demuestran los textos, estos pocos alquimistas tenían conciencia de lo último, y en tal medida que trataban de mentirosos, embusteros
y descaminados a los ingenuos fabricantes de oro. Daban a conocer su punto de vista con frases tales como aurum nostrum non est aurum vulgi. Cierto que su trabajo con la materia constituía un esfuerzo serio de penetrar en la esencia de las transformaciones químicas. Pero al mismo tiempo era también, y en medida con frecuencia preponderante, la reproducción de un proceso psíquico que discurría paralelamente, la cual podía ser proyectada con tanta más facilidad en la desconocida química inconsciente, exactamente igual que la transformación misteriosa de la materia. La problemática antes descrita del proceso de formación de la personalidad, la del proceso de individuación, es la que se expresa en el simbolismo de la alquimia. Mientras que el gran motivo de la Iglesia es la imitatio Christi, el alquimista, sin saberlo, de un modo raro y mucho menos sin quererlo, es víctima en la soledad y la oscura problemática de su obra de las condiciones previas inconscientes de su espíritu y su esencia dadas por la naturaleza, pues no puede apoyarse por parte de alguna en modelos claros e inequívocos como el cristiano. Los autores a quienes estudia le proporcionan símbolos cuyo sentido cree comprender a su manera, que en realidad afectan y excitan su inconsciente. Los alquimistas, riéndose de sí mismos, han creado la expresión obscurum per obscuris. Con este método se entregaban precisamente al proceso del que la Iglesia aspiraba a salvarles, ofreciéndoles para ello, en sus ideas dogmáticas, analogías de precisamente este proceso, las cuales, sin embargo, en estricta oposición a la alquimia, estaban apartadas de la correlación natural, mediante la unión con la figura histórica del Salvador. La unidad de los cuatro, el oro filosofal, la lapis angularis, la aqua divina, eran en la Iglesia la cruz de cuatro brazos en la que el unigénito se había ofrecido como víctima históricamente una vez, y al mismo tiempo por toda la eternidad. Los alquimistas, procediendo de una forma opuesta a la Iglesia, prefirieron la búsqueda con el conocimiento al encuentro mediante la fe, a pesar de que, como hombres medievales, no se consideraban otra cosa que buenos cristianos. Paracelso es un ejemplo modélico a este respecto, pero les ocurría lo que al hombre moderno, que prefiere o tiene forzosamente que preferir la experiencia primitiva individual a la fe en la imagen transmitida por la tradición. El dogma no es una invención arbitraria, ni un milagro único descrito como tal con el claro objeto de destacarlo de la correlación natural. Las ideas centrales cristianas tienen su raíz en aquella filosofía gnóstica que por razones y leyes psicológicas tuvo que desarrollarse en una época en que quedaron anticuadas las religiones clásicas. Se basa en la percepción de los símbolos del proceso de individuación inconsciente que tienen siempre lugar cuando se van descomponiendo las ideas superiores colectivas que dominan la vida humana. En tales épocas existe necesariamente un gran número de individuos que son apresados en alta medida por arquetipos sobrenaturales, los cuales salen a la superficie para formar nuevos dominantes. El apresamiento se muestra sin excepción, por decirlo así, en el hecho de que los aprehendidos se identifican con sus contenidos y que al no comprender su papel que les ha sido impuesto, como efecto de los nuevos contenidos todavía no reconocibles, representan los mismos ejemplarmente con su vida, con lo cual se convierten en profetas y reformadores.
Como el contenido arquetípico del drama cristiano consiguió expresar de manera satisfactoria el inconsciente intranquilizado y apremiante de los muchos, el consensus omnium, lo elevó a la categoría de verdad obligatoria en general, cierto que no mediante un acto de razonamiento, sino a través de una captación irracional, mucho más eficaz. Así se convirtió Jesús en la imagen protectora frente a las potencias arquetípicas que amenazaban con tomar posesión de todos. El feliz mensaje anunciaba: ya ha pasado, ya no os pasará más mientras creáis en Jesús, el Hijo de Dios. Pero pudo, puede y podrá pasar a cada uno tan pronto desaparezca de él el dominante cristiano. Por tal motivo han existido siempre personas que por debajo y por caminos secundarios, para su perdición o su salvación, no se han conformado con el dominante de la vida de la conciencia, sino que buscaron la experiencia primitiva de las raíces eternas. Y obedeciendo a la fascinación del inconsciente inquieto, se lanzaron a aquel desierto, donde, como Jesús, se encontraron con el hijo de las tinieblas. Así un alquimista, clérigo además, ruega: «Horridas nostre mentis purga tenebras, accende lumen sensibus». Quizá hable aquí la experiencia del Nigredo, el primer grado de la obra, que fue sentido como melancolía y responde psicológicamente al encuentro con la sombra. Por tanto, si la psicoterapia moderna se encuentra de nuevo con los vivificados arquetipos del inconsciente colectivo, se repite con ello el fenómeno que se pudo observar con frecuencia en las grandes épocas de transición religiosa, pero que también se produce en el individuo para quienes han dejado ya de tener todo significado las ideas superiores dominantes. Un ejemplo de esto es el Descensus ad inferos, representado con el Fausto, el cual de forma consciente o inconsciente significa un opus alchimicum. La problemática de las contradicciones originadas por la sombra desempeña en la alquimia un papel grande y decisivo. Al fin y al cabo, en el curso de la obra conduce a la unión de los contrastes en la forma arquetípica del hieros gamos, o sea, de la boda química. Se funden en esta en una unidad con los contrastes supremos en la figura de lo masculino y lo femenino, como en el yang y yin chino, unidad que no contiene ya contraste alguno y que por tanto es incorruptible. Bien es verdad que es condición previa para esto que el artífex no se identifique con las figuras del opus, sino que las deja perseverar en su forma impersonal objetiva. Mientras la alquimia se esforzó con la obra en el laboratorio, se halló en un estado anímico favorable, pues en tanto sucedía así, el alquimista no disponía de ocasión alguna de identificarse con los arquetipos nacientes, pues todos estos estaban proyectados en la materia química. Ciertamente esta situación tenía una desventaja. El alquimista estaba obligado a representar la sustancia incorruptible como cuerpo químico, lo cual era una empresa irrealizable que terminó haciendo fracasar totalmente a la alquimia del laboratorio, para ser sustituida por la química. Pero no desapareció la parte anímica de la obra, sino que forzó la aparición de nuevos intérpretes, como observamos en el ejemplo del Fausto y en la importantísima relación de la moderna psicología del inconsciente con la simbología alquimista.